Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros para la región Latinoamérica del Broker, y les doy nuevamente la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son contratos por diferencia, CFD, son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento y por lo tanto para poder utilizarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento suficiente de mercado y de trading para poder hacer una gestión asertiva. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a hablar obviamente de los temas económicos que están moviendo, están impactando los mercados, diferentes mercados. También vamos a hablar de los reportes, algunos reportes que han estado presentándose, algunas declaraciones también de directores ejecutivos y líderes dentro de las compañías, que también de igual manera está impactando los mercados y prácticamente en resumen, el día de hoy pues es un día con mucha información que es importante empezar a aterrizar ideas y empezar a hacer conclusiones concretas, porque cuando hay demasiada información a veces es muy común que nuestra atención se vaya a ciertos rubros y dejamos de lado pues algunas cosas, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer ese resumen. Vamos a empezar con lo que sería pues los datos. El día de hoy, lo manejábamos o platicábamos el día lunes, tenemos datos de Producto Interno Bruto en Europa y en Estados Unidos principalmente. Tenemos datos de inflación en Estados Unidos, el PCE Index, y tenemos datos bueno, están los reportes obviamente, pero principalmente en los económicos, datos de Producto Interno Bruto y de inflación en estos países. ¿Vale? Tenemos también la decisión de política monetaria en Japón, pero no se espera tanto impacto en los mercados, principalmente en el yen japonés. Entonces vamos a centrarnos en lo que fue el Producto Interno Bruto y la inflación, primero en Estados Unidos y después vamos a complementar con Europa. Nos dicen los datos, estoy usando el calendario de TradingView, que el crecimiento de Producto Interno Bruto, el GDP Growth Rate en Estados Unidos de América, se da con el movimiento preliminar, por lo menos, se da con esta variación trimestral. Vamos a corroborar con Trading Economics, ¿vale? Para poder, pues, tener el dato, pues, más claro. Vámonos a Estados Unidos. Y efectivamente vemos que el movimiento trimestral, primer trimestre del 2025, como podemos observar, quiero darles el dato en específico para no errar, pero no, efectivamente tenemos un movimiento a la baja del 0.3%, ¿vale? Estos son movimientos trimestrales, entonces por acá también lo podemos observar en Trading Economics. Y esto obviamente pues es un impacto importante. Tenemos aquí que el dato previo era del 2.4%, tal cual lo tenemos aquí en Trading Economics, ¿vale? Y también tenemos lo que sería el pronóstico que se esperaba, pues un movimiento muy, muy bajo del 0.3% y se da un movimiento de contracción del menos 0.3%. Aquí también vámonos a Fred, GDP. Vámonos a los datos de Fred Economic Data, Federal Reserve de St. Louis, y vamos a buscar lo que sería el Gross Domestic. En un segundo voy a cambiar. Ustedes pueden hacer esto, da mucha información, son fuentes de mucho valor. Entonces vamos a ver el cambio porcentual, estamos hablando de forma trimestral. Y pues sí, es de contracción. También tenemos que el PIB real
está mostrando un movimiento contractivo. Vamos con el PIB nominal. A ver qué se maneja por acá. Y pues no lo marca como contracción, ¿vale? Vamos a Real Consumption. Yo creo que con estos dos. Con esto podemos ver que efectivamente pues son datos contractivos, principalmente sería el PIB real el que está marcando lo que sería una disminución porcentual. Es un cambio porcentual del trimestre a trimestre. ¿Ok? Aquí podemos ver el cuarto trimestre, que sería el último valor, y el primer trimestre sería un decremento, ¿no? De menos 0. Aquí Fred Information nos da menos 0,06 y el consolidado de Trading Economics nos da menos 0,3%. Al final convergen y sí es bien importante siempre corroborar esto para no solo enfocarnos en lo que mencionan las noticias. Muchas veces las notas se enfocan en ciertos datos que buscan eh, pues un tanto la sorpresa, ¿no? Las notas que se lean más y por lo tanto, pues tienden a tener un cierto sesgo. El hacer esto nos permite, pues, tener la información eh, real, los datos duros y, en resumen, tenemos una contracción, un dato de contracción en Estados Unidos de América que obviamente está impactando mucho los mercados y me voy a ir directamente con el Standard Poor's 500. Por la mañana voy a eliminar estas líneas que ya no son pues, digamos, importantes. Estaba bajando el Standard Poor's 500 y los índices en Estados Unidos aproximadamente de un 1 a un 2% en promedio o en rango. Y esto al momento está bajando menos 1% aproximadamente. El Standard Poor's 500 no ha podido recuperar el gap. ¿Y esto por qué se da? Principalmente porque un dato de contracción en el Producto Interno Bruto son datos trimestrales, o sea, no son tan rápidos como los datos mensuales que pueden variar. Generalmente la data mensual varía, tiene una variación muy alta, pero los datos trimestrales, al ser pues un tiempo acumulado, 3 meses, no, tenemos pues una temporalidad importante en el tiempo. Una contracción trimestral en el PIB, sobre todo aquí poniendo el foco con la consideración de que los aranceles se han estado aplicando a partir de marzo, febrero, un poco febrero, algunos sectores, lo que es el acero y el aluminio, pero realmente incluso el acero y el aluminio empieza a impactar los aranceles en marzo. Y lo que se habla de la imposición de los aranceles recíprocos cuando lo maneja pues, Donald Trump es el 1 de abril. ¿Qué quiere decir? Que estos aranceles ni siquiera en un segundo, estos aranceles ni siquiera están impactando el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en la evaluación de enero a marzo, el primer trimestre del 2025. Entonces, esto llama mucho la atención porque este impacto, que es otra vez de contracción del menos 0,3%, está siendo muy probablemente explicado no tanto por la imposición de aranceles, en un cierto grado sí, pero no tanto por la imposición de aranceles, sino por la implicación de lo que implica la política comercial o la guerra comercial arancelaria. ¿Qué quiere decir esto? Hemos hablado mucho en las emisiones que eh, hay ya, cuantitativamente hablando, ciertos indicadores que nos permiten medir que este tema de guerra comercial ya ha estado impactando incluso sin haberse impuesto los aranceles, como pasó hasta el 1 de abril. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones de consumo ya han empezado a impactar y se ve ahora en la evaluación del PIB, la primera evaluación o la evaluación preliminar del PIB en Estados Unidos de América, porque estos patrones de consumo que han hecho, pues han disminuido gasto, las cadenas de valor también empiezan a disminuir costos, el mercado en general empieza a disminuir gastos en publicidad, marketing, nuevas contrataciones o lo que sería pues un comportamiento normal en cuanto al sector de empleo. También ya hay muchas empresas que ya no están contratando por el simple hecho de aguantar costos y esperar cómo el mercado empieza a dar mucho más certidumbre en cuanto a los datos.
Entonces, estos patrones de inversión, de consumo, de movimiento de la masa monetaria, eh, implica o nos permite ver pues que ya empieza a haber una implicación y se ve a través de este comportamiento de contracción en el GDP de este país. Entonces, sí quería como hacer este énfasis y quería que junto con ustedes hiciéramos la corroboración del dato para que efectivamente veamos que estos movimientos, estas lecturas del PIB son muy importantes y por lo tanto, pues empiezan a haber temores, ¿no? A pesar de que es la evaluación preliminar y que esto va a tener ajustes o va a tener revisiones durante el siguiente trimestre, hasta junio, eh, esto ya genera un impacto, ¿no? Principalmente en los mercados, genera un impacto en muchos aspectos, no solo en las expectativas, sino también en las valorizaciones de los activos y también, pues, esto genera un impacto en la política monetaria de Estados Unidos de América. Y hacia allá vamos, ¿vale? Como complemento, simplemente comentar que en la zona euro, el PIB, se presenta también la evaluación trimestral. En este caso le llaman flash, pero es una primera evaluación. Vemos que es del 0,4% por encima de lo esperado. Quiere decir que es muy buenos datos para la zona euro. Vamos a aquí corroborar simplemente y efectivamente es el 0,4 de lo que sería el primer trimestre del 2025, ¿vale? Entonces 0,4% por encima de lo esperado y Alemania tenemos, por aquí no nos marca la evaluación trimestral, entonces tendríamos que meternos un poco más, pero por lo menos vámonos directo a lo que sería Trading Economics, vámonos para Alemania y vemos que en la evaluación trimestral, pues ya se ha actualizado y es un incremento del 0,2%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Alemania nuevamente se vuelve a salvar, si lo podemos decir coloquialmente, de la recesión técnica que se dicta en el momento, por lo menos eso marca el marco teórico, digamos, muchos artículos y libros alrededor de la historia, de las economías y las finanzas dos PIBs trimestrales o un cúmulo de dos evaluaciones del PIB trimestral en contracción a la baja, negativos, implica una recesión técnica y en este caso Alemania, pues nuevamente salva esta recesión técnica o esta declaración de recesión técnica porque regresa a números positivos, pero sigue muy cerca o con un promedio del 0% que indica pues estancamiento económico. Entonces, digamos que en Europa son buenas noticias, pero también no deja esto de mostrar debilidad en toda la región, ¿no? Pero sobre todo el foco está en Estados Unidos, porque ahora la evaluación de Estados Unidos que nos dice, pues que el riesgo de que Estados Unidos caiga en recesión técnica, pues ya es latente, ¿no? Porque tenemos un primer movimiento de contracción a pesar de que el promedio pues había estado en mucha fortaleza, ¿no? Durante ya bastantes trimestres, la economía de Estados Unidos había estado mostrando fortaleza y ahora vemos este comportamiento que definitivamente está muy ligado a las implicaciones de la política comercial que está liderando Donald Trump. Sin embargo, solo sí quisiera hacer ese énfasis o ese paréntesis no hay que olvidar que el impacto real arancelario en cuanto ya, digamos, considerando ya aranceles, todavía no está aquí presente en esta primera evaluación. Si todo sigue como hasta ahora, si los aranceles no se disminuyen, si no hay negociaciones, si no se elimina toda esta carga impositiva, el verdadero impacto arancelario lo estaremos viendo en el segundo trimestre del 2025, por ahí, por la medición hasta junio, ¿no? Que la estaremos conociendo a principios de julio o a finales de junio aproximadamente. Entonces, muy interesante todo esto. Simplemente también comentar, vamos a ver aquí los precios para que no me vaya a ganar el tiempo y podamos ver los impactos en los precios. Vemos de forma generalizada en los mercados de Estados Unidos una disminución del 1%, 0,60, bueno, una disminución promedio del 1% en los tres índices, Standard Poor's 500, Nasdaq, Dow Jones, y en el RUT una disminución
un poco más agresiva del 1.3%. Recordar que le ha costado mucho mantener pues esta tendencia creciente al RUT 2000, que son las 2000 empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos. Y pues vemos que es un sector que pues es muy endeble al ciclo económico, precisamente porque las finanzas de estas empresas no son tan fuertes o tan estables como las finanzas o los fundamentos más bien de las empresas de gran capitalización, ¿no? Porque tienen un mercado mucho más, digamos, estable o mucho más sostenido. Entonces, pues estas tienden a ser un tanto más endebles y vemos aquí, pues, cómo le ha costado mucho recuperar al RUT, ¿vale? El Dow Jones, simplemente en la estructura, vemos cómo pues, mantiene Dow Jones, Standard Poor's 500 y Nasdaq, a pesar de las contracciones, pues mantienen su comportamiento creciente, ¿vale? El VIX, después de, pues, de haber batido los niveles de retroceso de Fibonacci, que incluso voy a eliminar, vemos como en lo que iba del día estaba subiendo un 15% aproximadamente y se ha estabilizado un poco, pero la volatilidad que está manejando todavía no se encuentra en niveles estables. Todavía la volatilidad en los mercados de Estados Unidos es elevada y eso lo muestra que pues este tipo de variaciones que vemos como el día de hoy, ¿no? Ha habido incluso mucho más, lo sabemos, pero no deja de ser un mercado volátil, ¿vale? ¿Qué está mostrando el índice dólar con esta situación? Vemos una ligera apreciación, es razonable también porque el índice dólar pues, ha tenido una caída muy pronunciada durante los últimos meses y esto simplemente pues, muestra cómo el mercado pues, había estado valorando correctamente el dólar porque se estaba anticipando a una debilidad que ahora ya estamos viendo con la medición del PIB, ¿vale? Recordemos, esta es parte de la complejidad de los mercados que no muchas veces cuando se dan los datos, muchas veces, no siempre, pero por ejemplo el día de hoy, muchas veces cuando se dan los datos, gran parte del mercado, gran parte de inversionistas, que obviamente pues tienen mucha información y que tienen mucha inversión, mucha infraestructura tecnológica en personas, física, etcétera, pues se adelantan a lo que serían los datos a través pues, de estas buenas valoraciones, ¿no? Entonces, ya cuando se da el dato, muchos esperan que venga un impacto, en este caso podría ser en el dólar, pero aquí vemos cómo el mercado ya se estaba adelantando, ya se había estado adelantando más bien a lo que sería una debilidad en la economía de Estados Unidos y ahora vemos una pequeña apreciación. ¿Por qué? Pues porque eso ya estaba descontado. Y entonces ahora vamos a ver nuevamente lo que sería una revalorización por parte de los inversionistas y esto lo vamos a estar monitoreando obviamente. Otro de lo que serían los activos que son muy sensibles a lo que sería este tipo de información pues es el oro, ¿no? En este caso, pues está bajando un menos 0.20%, tiene una contracción bastante clara. Esto también lo habíamos platicado, muchos, digamos, ven noticias y dicen, es que está cayendo mucho el oro, ¿por qué? Si estaba subiendo, pues porque ningún mercado es vertical, ¿no? Entonces tiene que tener correcciones, son eh, son mercados oscilatorios, ¿no? Entonces aquí simplemente el oro está mostrando una corrección que ha estado manteniendo en estos niveles porque ha subido muchísimo, es bastante razonable y al momento pues tiene lo que sería este patrón de precios en un tipo triángulo descendente, ¿vale? Que podemos ver por acá, lo voy a colocar ahorita en una temporalidad, una hora, simplemente para que lo vean más claro y vemos cómo pues tiene este comportamiento, ¿vale? Lo voy a alargar y aquí se ve un poco más claro. Este tipo de movimientos son simplemente dos supuestos, o es incertidumbre o es descanso, y en este caso hay de las dos, ¿no? Para el tema del oro. ¿Por qué el PIB impactaría el oro a la baja, ¿no? O por qué la disminución, la contracción en una economía tan importante como Estados Unidos impactaría a la baja? Simple, porque una economía digamos, que generalmente está creciendo, pues también tiene excedentes, muchas veces para que bancas centrales, por ejemplo, la Reserva Federal, pues genere lo que es acumulación de oro y otros, hablemos solo del oro, esto también puede aplicar con commodities, pero de forma un poco diferente, pero hablando del oro,
una economía pues creciente, tiene excedentes para poder comprar reservas, ¿no? La economía lo que sería pues el erario de Estados Unidos o el financiamiento que obtiene la Reserva Federal a través de todas sus decisiones, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero digamos, el gobierno y los bancos centrales, una economía en creciente, pues tiene excedentes para acumular reservas y esto obviamente pues ayuda al oro para que continúe con su tendencia histórica alcista. ¿Qué pasa cuando las economías tan fuertes como Estados Unidos, China, Alemania, la zona euro, etcétera, ¿no? Cualquier economía importante a nivel global, pues empieza a mostrar contracción, pues ese excedente pues ya empieza a ser menor, ¿no? O ya no se puede dar el lujo un gobierno, un banco central de estar acumulando reservas, por lo menos no como cuando pasaría con una economía con excedentes, y pues esto puede impactar la demanda del oro, ¿no? Simplemente dando lectura, no porque esto pasa. Esto solo lo podemos ver si pasa o no, pues analizando las reservas, analizando la oferta, la demanda del commodity, pero esto solo estoy hablando de la expectativa que genera o la lectura que puede generar este tipo de información en el momento que se da. Ya después podemos ver qué sucede, ¿no? Entonces, esto sería como un tanto lectura para los principales. También podemos ver que está, pues, un tanto estable los rendimientos de los bonos a 10 años, este indicador que seguimos mucho está, digamos, estable, me refiero a muy cerca del promedio de este último gran rango que ha mantenido, cerca del 4,28%. Y aquí, pues simplemente agregar que el PCE Index, bueno, la economía de Estados Unidos muestra una contracción a través de la última evaluación, pero el PCE Index, que es un dato de inflación, muestra una desaceleración. Podemos ver por aquí que se esperaba un 0,1% en el comportamiento mensual, pero se da un 0%. En el comportamiento interanual también, no lo voy a detallar, pero también vimos una desaceleración, lo que indica que los movimientos de inflación pues están desacelerándose, el consumo muy probablemente converge con esta idea de que está disminuyendo por todo este tema de incertidumbre, el impacto a lo que sería los patrones de consumo que hemos estado analizando constantemente y por lo tanto, pues esto hablaría de que probablemente, ¿no? La Reserva Federal, pues ya en resumen, muy probablemente pues estaría teniendo vistas a disminuciones en los tipos de interés de referencia. ¿Por qué? Porque los niveles de inflación están desacelerando. Ya veremos los valores de empleo el día viernes. Esto va a sumar, obviamente, lo estaremos analizando. Pero por otro lado, pues, la economía está contrayéndose y esto obviamente indicaría una probabilidad mayor de que la Reserva Federal empiece a disminuir tipos de interés de referencia. ¿Vale? Aquí quería ponerles el FedWatch, a pesar de que el mercado está prácticamente descontando que en la evaluación de mayo no disminuyan los tipos de interés de referencia, puede haber alguna sorpresa, pero lo más probable es que no suceda porque, como les comentaba, el impacto real arancelario muy probablemente lo vamos a estar viendo hasta el segundo trimestre, la evaluación del segundo trimestre, y por lo tanto la Fed tendría o tendería a ser muy cauta, ¿no? Pero el mercado en las reuniones de junio, julio y septiembre ya estaría con una mayor probabilidad descontando disminuciones a la baja. En total, el mercado estaría descontando 3 disminuciones a la baja para lo que sería en lo que resta del año, algo que es mayor a lo que la Fed había estado mencionando, pero definitivamente esto cambia completamente el panorama, ¿no? Principalmente el dato del PIB en contracción de Estados Unidos de América. ¿Ok? Vámonos con el último resumen. No voy a ver todos los activos. Por ahí el Bitcoin, que también muchos lo relacionan con la sensibilidad a la economía, pues teniendo un movimiento bastante relajado. ¿Qué sería? Sería como los más relevantes, de acuerdo a la información que tenemos hasta el momento. Y ahora vámonos a lo que sería un resumen de algunas empresas, ¿no? Vámonos a las empresas, nos da tiempo para ver cómo algunas compañías el día miércoles, eh, pues han estado reportando datos mixtos, ¿no? No quisiera como meterme al detalle porque nos tardaríamos mucho, pero me voy a ir con ciertas compañías clave, ¿vale?
Vámonos primero con lo que sería Supermicro Devices. Vamos a ponerlo por acá. O Supermicro Computer, o creo que es esta compañía dentro del Nasdaq, sí, está disminuyendo 15%. Es una compañía dentro del sector de tecnología electrónica, computación, procesación y hardware. eh, computación, procesamiento de hardware, etcétera, software, etcétera. Las empresas o la compañía Supermicro Computer está bajando 15% en lo que va del momento, está cayendo, ¿no? Premercado 19% y nos dice CNBC, voy a citar CNBC, Investing por acá, CME, Finviz y Trading Economics, también Federal Reserve San Luis son las fuentes que he estado utilizando por si las quieren utilizar ustedes y profundizar. Y en este caso CNBC nos menciona que la compañía Supermicro ha estado cayendo en lo que va del intradía después de que la compañía publicara resultados preliminares del tercer trimestre, muy por debajo de las estimaciones de los analistas. Esto quiere decir que reportó por debajo de estimaciones. Vamos a ver si por aquí anda, si la considera investing. Al parecer, pues no. Vamos a ver si reportó el día de ayer. Pues no, no lo está considerando, pero es una empresa importante dentro de la industria tecnológica. Entonces nos dice CNBC que reporta por debajo de lo esperado y que también la expectativa, vamos a ver por acá, en un comunicado, la compañía atribuyó las decepcionantes cifras a decisiones retrasadas sobre la plataforma del cliente, que retrasaron las ventas a su cuarto trimestre fiscal. Supermicro afirmó que también observó mayores reservas de inventario como resultado de productos de generaciones anteriores, ¿vale? Entonces aquí tenemos algunos conflictos, no habla directamente de los aranceles, pero sí habla de algunos temas de incertidumbre que están ligados a sus malos resultados. Starbucks, otra compañía, vamos a verla por acá. No voy a meter a las tendencias, solo estoy poniendo el precio para que ustedes vean cómo el impacto, pues sí es importante, ¿no? Starbucks está cayendo -7% aproximadamente. Nos dice después CNBC, después de que la compañía no cumpliera sus expectativas en ingresos y ganancias para el segundo trimestre. Vamos a ver si por aquí sí está Starbucks. Debería, ¿no? Porque es una de las más conocidas a nivel global, pero pues, no, por algún motivo no la está considerando. Aquí está, Starbucks. Miren, reportó por debajo de estimaciones y nos dice CNBC que nos habla de un quinto trimestre consecutivo de caída en las ventas comparables como parte de su estrategia y, bueno, como caída o acumulando caída en las ventas comparables, ¿vale? Nos dice CNBC que como parte de su estrategia de reestructuración, la compañía está reduciendo sus planes de automatizar la preparación de café y está invirtiendo más en mano de obra, cambios que afectaron las ganancias de la empresa. Nuestros resultados financieros aún no reflejan nuestro progreso, pero tenemos un impulso real con un plan de vuelta a Starbucks. La cadena de cafeterías también se prepara para el impacto de los aranceles de Trump, que probablemente afectará a los granos del café. Las acciones están cayendo aproximadamente un 8%, como vemos en pantalla, ¿vale? Y sería, bueno, esto dentro de los resultados, todavía me queda un poco de tiempo, voy un poco rápido, disculpen, pero me parece muy interesante algunos movimientos. Eh, Denme un segundo. Y por acá vamos a poner First Solar. Está cayendo -9%, compañía en tecnología electrónica, semiconductores. Y nos dice CNBC que el fabricante de paneles solares cayó un 13% después de que publicara ganancias en el primer trimestre por debajo de lo esperado. La empresa también pronosticó ganancias en el segundo trimestre y para todo el año que estuvieron por debajo de las expectativas. No dice por qué, pero nos habla de estimaciones o revisiones a la baja. Vamos a ver Snap, cayendo -14% el día de hoy.
después de que la empresa se negara a proporcionar un pronóstico alegando incertidumbre macroeconómica que podría afectar la demanda publicitaria. No obstante, reportó resultados superiores a lo esperado para el primer trimestre. Supermicro, pues ya vimos que da resultados más débiles de lo esperado. Starbucks ya lo vimos. Y hay algunas subidas que principalmente pues se deben a que hay buenos fundamentos y que también las expectativas pues son un tanto más sólidas. ¿Por qué quiero comentarles esto? En resumen, porque ya empieza a ver, ¿no? No solo es el dato del PIB, sino también las compañías ya empiezan a tener estos impactos, ¿no? Tanto en sus números, o sea, sus resultados históricos en ingresos, beneficios, etcétera, tanto en las perspectivas que esperan para los siguientes trimestres. Esto aún sin considerar el impacto más aplicado de los aranceles, solo el impacto de la implicación de la política comercial que hemos platicado, que es los cambios en los patrones de consumo y de inversión, ¿vale? Entonces, obviamente esto también generaría o debería generar un impacto en los mercados de Estados Unidos, que es nuestra principal referencia, y esto muy probablemente lo estaríamos viendo con mucho foco para los siguientes días, sobre todo para los reportes de mañana y el jueves, o más bien para los reportes del cierre del día de hoy que reporta Microsoft y Meta Platforms, y para el reporte de mañana, posterior al cierre de mercado, que reporta Apple y Amazon. ¿Vale? Entonces, vamos a estar muy pendientes, vamos a estar analizando pues toda esta información. Esperamos todo este análisis, toda esta lectura les dé valor a lo que sería pues ya su propio enfoque y sus propias conclusiones y conjeturas. Entonces, les agradecemos mucho su tiempo, los invitamos a nuestras redes sociales y nos estamos viendo en siguientes emisiones. Muchas gracias y que estén muy bien.